tiempo de actuar. Juntos podemos salvar millones de vidas. Con este llamado mundial se inició lo que es el Decenio de Acción por la Seguridad Vial. Les voy a platicar por qué es este decenio, por qué existe. Y en parte es por estas personas que muchas veces son anónimas o no conocemos y que pierden su vida o sus capacidades o su salud en accidentes viales. Después de entender qué es el decenio, voy a mencionar rápidamente algunos datos que me llamaron la atención del Perú, aunque también ya lo han hecho de manera más completa el doctor Miguel y Alexander. Y después quiero compartir con ustedes algunas de las acciones que México ha llevado a cabo para alcanzar estas metas del Decenio de Acción de Seguridad Vial. Pero sobre todo, de manera muy importante, me enfocaré en algunos de los retos para alcanzar esta meta del decenio que tiene Perú. Y no nada más en los retos, porque veo enormes oportunidades. Veo oportunidades muy importantes para Perú y para el resto de los países de la región que debemos de aprovechar y de impulsar desde el Consorcio de Tránsito Ciudadano, pero también desde cualquier lugar que nos toque vivir en nuestra sociedad, en nuestra democracia. Entonces, primero veamos qué es el Decenio de Acción por la Seguridad Vial. Y ya lo decía anteriormente el doctor Miguel, cada año en el mundo mueren 1.3 millones de personas. Para que se den una idea, esto es más de todas las personas en el mundo que mueren por malaria. Es casi el mismo número de las personas que mueren por tuberculosis. Y comparado con el HIV, por ejemplo, que recibe muchísima atención, recursos, inversiones, mueren 1.8 millones de personas. Pero ¿qué tanto hemos escuchado en América Latina? Porque no es nada más estos millones de muertos, sino los más de 50 millones de heridos y de personas lastimadas, muchas de ellas que quedan con discapacidad para el resto de su vida a causa del tránsito. Por eso ya desde el 2009 la Organización Mundial de la Salud alertaba de esta epidemia y se sumaron a esa voz muchos ecos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, para hacernos dar cuenta a los países que los accidentes nos cuestan alrededor de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de la América Latina cada año, que estos accidentes generan pobreza y generan traumas familiares y comunitarios, ecológicos, de manera muy importante, y que muchos de estos están relacionados a cosas evitables, como el conducir bajo la influencia del alcohol, por ejemplo. Y también ya llamaban la atención, sobre todo la maestra Beatriz, de cómo los niños son los más vulnerables. Y en México, como en Perú, llevamos a casi todos los niños en riesgo de morir cada día que se transportan en el tráfico, por no seguir la normatividad de los dispositivos de retención infantil, por no cuidar a los recién nacidos y llevarlos en brazos, pensando que los podríamos proteger ante una frenada brusca. Y tristemente en México, como en Perú, vemos a nuestros jóvenes morir todos los días en la vía. Jóvenes que tienen por delante su vida productiva, su familia, sus responsabilidades. Es la primera causa de muerte en la población en edad productiva. Y otra vez, el factor de riesgo, alcohol. El joven y el volante no combinan con el alcohol, como tampoco el adulto y el volante, pero en particular el conductor móvil es mucho más susceptible. Y vemos millones de accidentes. Según los datos de Perú, más de 100,000 accidentes cada año. En México tenemos más de 40 millones de vehículos. En Perú están como al 10% de esa cifra aproximadamente. Pero cada hora suceden más de 15 accidentes en el Perú.
aproximadamente 250 cada día registrados en las estadísticas oficiales. Y cada día los más vulnerables, los peatones, los viejitos cruzando la calle, los ciclistas, corren el mayor riesgo. Nuestros sistemas de movilidad están mal diseñados desde su origen. Nuestras ciudades eran para carretas y para caballos y para peatones, y se han convertido prioritariamente en vías para los vehículos, no para los seres humanos. Y los accidentes viales, estos más de 250 que suceden cada día en Perú, tienen consecuencias tremendas. Consecuencias tremendas que no es nada más la lesión física y el costo de hospitalizar a alguien y de que pierda días laborales, de que no vaya a su trabajo o no pueda ya mantener a su familia, pagar la hipoteca. Los accidentes viales tienen consecuencias enormes en la discapacidad que queda después de un atropellamiento, por ejemplo, el no poder caminar, el no poder ver, el no poder usar tus extremidades, o el trauma que te queda después de matar a alguien o de que te hayan lastimado, que te hace acudir a las drogas y al alcohol para refugiar tu dolor, o al psicólogo, o requerir terapias, o tener conductas de alto riesgo autodestructivas que vienen para las víctimas, pero también para los victimarios. Y es por eso que la región entera despertó de este fenómeno. Es una reunión que tuvimos en el año 2008, en el mes de marzo, en México, donde se reunieron ministros de salud de todos los países de las Américas, 28 países, y firmamos una declaratoria para interrumpir esta epidemia que tanto daño le causa a la salud de nuestras naciones. Y en la Asamblea General de Naciones Unidas se levantó esta resolución por todos los países miembros para hablar de la crisis de seguridad vial que existía en el mundo. Esto fue en 2008. Y en 2012 siguió un empuje desde el seno de las Naciones Unidas para mejorar la seguridad vial en el mundo. Es por eso, desde este estrado, que tuve la oportunidad de tomar ese estrado en representación de mi país y hacer un llamado a las naciones del mundo para tener una conferencia ministerial. Una conferencia ministerial porque los médicos, los salubristas del planeta nos dimos cuenta que la inseguridad vial no es accidental, que los accidentes se pueden prevenir, se pueden evitar. Entonces se hizo un llamado para tener una conferencia ministerial que fue en Moscú en noviembre de 2009, y en esa conferencia ministerial se hizo un llamado al diseño de acción, se hizo un llamado a las Naciones Unidas para declarar el periodo 2011-2020 como el diseño de acción por la seguridad vial en el mundo. En esta primera conferencia ministerial global, en noviembre del 2009, en Moscú, se tomó esta decisión de llamar al mundo al diseño de acción por la seguridad vial. Y es por eso que en el mes de marzo del año 2011, a lo largo de todo el planeta se hizo este lanzamiento con la participación de las máximas autoridades. Ahí ven una parte del lanzamiento a Bill Clinton, presidente en ese entonces de Estados Unidos, junto con el alcalde Bloomberg, que ha apoyado mucho a través de sus filantropías el trabajo de seguridad vial. Pueden ver el lanzamiento parlamentario en Londres, pueden ver al Banco Interamericano de Desarrollo y a sus personalidades lanzando este decenio de acción por la seguridad vial. Y se lanzó este decenio a nivel de Naciones Unidas después de una serie de diagnósticos y con un plan global bajo el que rigen muchos de los programas nacionales para esta década, y un plan global que armó los 5 pilares del diseño de acción. Los 5 pilares que son áreas de oportunidad,
en cuanto a poder gestionar mejor la seguridad vial a nivel nacional, subnacional y local, poder tener vías de tránsito y movilidad más segura para nuestros ciudadanos, el tema de infraestructura, el tema de los vehículos, porque los vehículos pueden ser más seguros, el pilar 4 de los usuarios más seguros de la vía para poder tener a conductores y a usuarios de la vía responsables y que actúen con civilidad, y el programa, el pilar de la respuesta tras los accidentes. Con este marco de los 5 pilares, el diseño de acción nació en 2011 y permanece por lo pronto hasta 2020, pero también se extiende a 2030 con una serie de metas e indicadores que les voy a compartir a lo largo de esta plática. No quiero enfatizar mucho lo siguiente, pero creo que estos datos de la situación de seguridad vial en Perú son relevantes y complementarios a lo que han presentado antes de mí. ¿Qué es lo que causa más muertes en el Perú? Después de las 5 causas que pueden ver arriba, infecciosas, respiratorias, cerebrovasculares, la 6ª causa con más del 13% de todas las muertes en los peruanos son los accidentes viales. Perú, en contraste con otros países del mundo, tiene una tasa relativamente alta, entre 14, entre 12 y 17 muertos por cada 100,000 habitantes, siendo que hay países que tienen tasas menores de 5, de 4, de 3. Les comentaba de la carga de la enfermedad, además de vernos a nivel global cómo estamos comparativamente. Los colores más oscuros están mucho mejor que el Perú, que tiene un color azul clarito, y en la escala de abajo pueden ver las tasas que esto representa. Perú está como por aquí, donde está este circulito, pero hay mucho espacio de mejora. A nivel de Perú, ustedes pueden ver en este cuadrito de abajo del lado derecho, 3.25% del peso de la enfermedad para ambos sexos y todas las edades. Pero si ves en los niños, ese cuadrito de abajo, en los niños de 0 a 15 años, es mucho mayor, velo. Es casi el 13% de todas las muertes en los niños peruanos es por un vehículo, ya sea como pasajeros adentro del vehículo o en la movilidad peatonal como peatones. 1 de cada 10 niños que mueren en Perú mueren atropellados o mueren adentro de un vehículo automotor. Y las personas en edad productiva de 15 a 49 años, también cerca del 12%, más de 1 de cada 10 de los peruanos jóvenes entre 15 y 50 años de edad mueren a causa de un siniestro vial. Esto nos debe de alarmar. Yo leía con atención todos los informes de la Policía Nacional y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y aunque es verdad que aumenta el parque vehicular, que aumentan los accidentes, que aumentan los heridos, hemos tenido algunos progresos y algunos avances, como se puede ver en esta figura de abajo del lado izquierdo, en cuanto a las tasas de mortalidad en estos primeros años del decenio, que han disminuido a nivel nacional. El CAF ya nos ha dado, y pueden accesarla, una radiografía de los siniestros viales en América Latina. Y esta Corporación Andina de Fomento tiene unos documentos base que ya bajan esta problemática a nivel de la región, y podemos estudiar nuestras diferentes ciudades, como por ejemplo Lima, que es una de las más altas si nos comparamos con Quito, con Panamá, con Manao, con Caracas, con la ciudad de Guadalajara o Cali en México. Nuestra ciudad de Lima es muy peligrosa para vivir en ella, para movilizarnos en ella.
Y por eso es que admiro todas las acciones que nos han comentado que están llevando a cabo. Les voy a narrar algunas de las acciones que hemos llevado a cabo en México, porque es muy similar la problemática que tenemos los países latinoamericanos y tal vez estas acciones pueden inspirar acciones similares. El primer tema que les quiero mencionar es que la seguridad vial se volvió durante la administración anterior una prioridad del gobierno nacional, una prioridad explícita, con el deseo de reducir las consecuencias de los siniestros viales y de atender todos los factores de riesgo que ahí se ilustran en la fotografía: el vehículo, el cinturón, los sistemas de retención infantil, los distractores, el tema peatonal, el tema de la infraestructura. Todos los ministerios tienen algo que ver con la seguridad vial. En México, junto con la Organización Mundial de la Salud y Filantropías Bloomberg, diseñamos en el año 2008 la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial. Y la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, que viene desde el gobierno federal y se vuelve mandatoria para todas las entidades federativas del país, abarcando a los 120 millones de mexicanos, tenía diferentes elementos que ya han mencionado aquí como necesarios e importantes: tener información y datos, buenas leyes y que se cumplan los reglamentos, el rol de la vigilancia policial y del control policial para ejercer las sanciones, la formación de conductores y la educación vial, la condición físico-mecánica de los vehículos, apoyar a las víctimas, porque muchas veces caen en pobreza por los gastos catastróficos que esto representa, atender los temas de infraestructura, involucrar a la sociedad en este problema y en sus soluciones a través de estrategias de comunicación social y de educación vial genéricas. Y todo esto sujeto a un estricto monitoreo y a una evaluación, enfocándonos en estos 6 factores de riesgo que aparecen abajo, más el teléfono celular. Entonces, cada uno de estos factores de riesgo tienen una serie de elementos que hay que atender. En la parte de información y datos, por ejemplo, son muy importantes los diagnósticos espaciales. Nosotros, los epidemiólogos, entendemos la enfermedad como en tiempo, lugar y persona. El lugar es muy importante porque esta es la Ciudad de México. Del lado izquierdo todos los puntitos son atropellados y muertos, y del lado derecho es un mapa de calor que se puede hacer para cualquiera de nuestras ciudades con Google Earth, con Google Maps. Puedes mapear perfectamente dónde son tus puntos de alto riesgo, identificarlos, porque sucede en la siniestralidad vial que no se distribuyen aleatoriamente, se concentran los puntos donde mueren las personas. Por ejemplo, aquí arriba del lado izquierdo es la ciudad de Guadalajara, y vean los patrones. Este es el periférico, estas son las vías principales donde no había fotopapeletas, no había fotoinfracciones en estas vías, y morían cientos de personas y sucedían cientos de accidentes. Este es Ciudad Juárez, este es Monterrey, este es León, Guanajuato. Este proceso de mapeo y de usar la información para guiar tus intervenciones es muy importante. Pueden accesarlo en nuestro sitio web y viene aquí en este documento que les hemos preparado. Otro trabajo muy importante a fuerza tiene que ver con los rostros de estas personas, con involucrar a las víctimas. No he visto aquí parada el día de hoy a una mamá dándonos el testimonio de cuando perdió a su hijo, pero créanme que es muy poderoso cuando ellos lo hacen. O a un policía parado aquí que nos platique cuando llegó a relevar el accidente de la combi de tal lugar a recoger muertos y a tener que atender a las familias y esa emergencia. Entonces es muy importante involucrar
a las víctimas. Es muy importante involucrar a las mamás, a los hermanos, a los papás, a los bomberos, a los policías en este movimiento social que tenemos que hacer en Perú para evitar esta tragedia. Y es un trabajo no nada más de científicos haciendo mapas como los del Instituto de Salud Pública o de víctimas haciendo activismo social, también es un trabajo de formar a los tránsitos, formar a nuestra policía. Por ejemplo, en México, un programa nacional de alcoholimetría y una guía para intervenciones y control de tránsito que está disponible web y la pueden bajar. Es muy importante, hay que formar a nuestros cuerpos de tránsito para que hagan mejor esta labor de mano de la ciudadanía. Nuestros policías deben de ser los héroes en esta batalla diaria por la seguridad vial y como tal debemos de reconocerlos y de tratarlos. Conferencias como esta sin duda son muy importantes. Ahí está mi ministro de Salud, en aquel entonces el doctor Córdoba Villalobos, junto con Enrique Iglesias, presidente de la Secretaría General Iberoamericana, el ministro del Interior de España, Carla, la ministra de Transporte de Costa Rica, representando ahora, me parece que a la FIA a nivel global, la DGT y diferentes actores. Hay que involucrarnos, hay que platicar, hay que tener metas conjuntas. En México, por ejemplo, juntamos a los ministros de salud en el Consejo Nacional de Salud de las 32 entidades federativas y comprometimos a todos ellos a crear observatorios de lesiones y hacer esos mapas y recolectar estas historias de vida. Y todos ellos se comprometieron y desde el Ministerio de Salud los impulsamos para que estos observatorios apliquen una metodología uniforme y generen informes regulares sobre la situación de la seguridad vial en cada municipio, en cada área urbana, en cada estado de nuestro país. Estos observatorios universitarios, académicos, involucran a todos los ministerios de gobierno, de transporte, de salud, de educación, involucran a las autoridades de procuración de justicia, a la Policía Federal, a la Cruz Roja, a los primeros respondientes y a las víctimas. Y en este trabajo multisectorial se va creando esta efervescencia del tema de la seguridad vial. Nuestro propio Senado de la República declaró 2011-2020 como el decenio de acción por la seguridad vial en su segundo periodo ordinario de sesiones. Y nuestra propia Cancillería llevó esta iniciativa al programa mesoamericano de seguridad vial dentro del proyecto Mesoamérica, desde Colombia hasta México, impactando a más de 212 millones de seres humanos, de habitantes, más de 3.6 millones de kilómetros cuadrados de territorio, con una historia y con una cultura común. Hasta la Lotería Nacional involucramos para poder crear esta conciencia de seguridad vial. Todos los gobernadores de nuestro país firmaron un compromiso en materia de seguridad vial en su Conferencia Nacional de Gobernadores que tienen regularmente. Esto va generando esta movilización social que es muy importante. Creamos un programa de auditores de seguridad vial en donde trajimos a instructores expertos para enseñarles a hacer auditorías de seguridad vial. Una vez que descubres un foco rojo, un crucero donde matan a muchas personas, Ian, ¿por dónde íbamos ayer? Que casi matas a un viejito. No, que me dijiste que ahí, en Alfonso Ugarte. Por Dios, no es cierto, iba manejando muy bien él, pero otra persona, y el viejito ahí a la salida del hundido, del desnivel, rifándose su vida para cruzar enfrente de su casa.
Entonces tenemos que tener auditores de seguridad vial y personas que puedan ir a cualquier sitio de riesgo y ver cómo se puede mejorar esa infraestructura con el usuario vulnerable en mente. Y para eso necesitamos el equipo de todas las dependencias municipales y locales, y necesitamos salir a los lugares a hacer auditorías de seguridad vial. Generó mucho escándalo cuando desde el gobierno federal nos pusimos a auditar las líneas de Metrobús que estaban construyendo en la Ciudad de México. Gran escándalo, ¿cómo se iba a meter una autoridad federal a decir en una auditoría de seguridad vial que esa línea de metro, bus, de camiones urbanos, iba a matar a muchas personas en tales y cuales lugares por sus características físicas, por la falta de señalización? Las auditorías son muy importantes. Con estos temas llevamos a nuestro presidente, que está ahí siendo testigo, nuestro ministro de Transporte, nuestro ministro de Salud, a firmar una estrategia de seguridad vial nacional que se pasó en ley, que se publicó en Diario Oficial, y aquí entre nosotros, que tristemente la administración actual del país la ha casi ignorado. Pero eso es otra historia. La estrategia nacional está diseñada de acuerdo al plan global. Obedece a los 5 pilares de acción: el pilar de gestión, el pilar de infraestructura, el pilar de vehículos, el pilar de usuarios, el pilar de atención prehospitalaria y hospitalaria. Y esta estrategia, que aún le falta mucho para cumplirse y llevarse a cabo en cabalidad, no es el hilo negro, no lo inventó México, lo copiamos, por Dios, del plan global, lo copiamos de España, de Francia, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de quienes han recorrido este camino por 40 años y valoran la vida de sus ciudadanos y los cuidan en la movilidad. Y hay avances muy importantes en la materia. La ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México, recientemente cambió su marco jurídico, hizo una serie de cambios legislativos muy importantes, metropolitanos, para homologar leyes y normas a nivel metropolitano. Hizo una coalición con la sociedad civil y las empresas llamada Visión Cero. La Visión Cero es muy importante, y en este documento que les estoy dejando, que les preparamos para ustedes, léanlo, porque si una recomendación les puedo dejar es que esta Visión Cero es posible y es lograble, y es lo que nos hace falta en Perú y en el resto del continente y en México también. Esta visión no tiene al carro como prioridad. El carro es la última prioridad. El vehículo automotor va hasta abajo de la pirámide. Hasta arriba va el viejito, el adulto mayor cruzando la calle, o el niño yendo a su escuela, o su mamá yendo al mercado. En primer lugar es la prioridad. La pirámide invertida de nuestra nueva ley y reglamento de tránsito metropolitano es visionaria, y allá es donde debemos de apuntar. Quienes son más vulnerables, quienes usan el transporte público, que es más de la mitad de los peruanos, deben de tener la prioridad en la vía, y para eso tenemos mucho que avanzar en este país, sobre todo por la actitud agresiva de los automovilistas, incluyendo a los de transporte público. Esta Visión Cero ha tenido resultados muy buenos. Casi 80% de reducción de muertes en ciclistas, casi 25% de reducción en 2 años de muertes a peatones, mucho menos muertos a nivel urbano, con un nuevo reglamento de tránsito que pone la prioridad en el usuario vulnerable, en los cruces, en la infraestructura segura, en infraccionar a los vehículos que cometen infracciones, que cometen faltas en la vía. Bueno, este decenio de acción planteó que en México íbamos a evitar más de 58,000 muertes, que íbamos a evitar cerca de 120,000
personas con discapacidad que se suman a lo largo de este periodo y que íbamos a tener un impacto enorme. ¿Cómo vamos en México en el decenio y con estas acciones? A pesar de que muchos de los temas de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, como les decía, desafortunadamente son letra muerta y no les hemos hecho caso, hemos tenido avances importantes. Hemos evitado más de 10,000 muertes y más de 20,000 discapacidades. Hemos ahorrado un dineral. Sí se puede mejorar la seguridad vial en México y tenemos metas muy ambiciosas. Cada punto es cómo vamos en cuanto a la tasa de muertes por 100,000 habitantes. Estos eran los números, pero los números varían por el tema demográfico. Hay que contar números relativos, y en números relativos el avance de México es más importante. Ahorita estamos por aquí en números relativos al tamaño de la población, pero tenemos mucho por qué avanzar, y por eso creamos el año pasado, en agosto, la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, y decenas de organizaciones ciudadanas, académicas, empresariales, nos dimos cita para exigir que la nueva administración tome este tema como un tema prioritario, no nada más para la salud pública, sino para el desarrollo nacional. Este tema nos unió a toda una serie de actores, agrupaciones, institutos, universidades, grupos sociales, para llamar al gobierno a no bajar el ritmo. Este es un tema en el que podemos mejorar muchísimo en México y también en Perú. Y por eso ahora me permito pasar a la parte de cuáles son algunos de los retos para alcanzar las metas que hemos planteado del decenio de acción por la seguridad vial. Preparándome para venir a Perú, leía sus periódicos de este año nada más, y me quedé alarmado de que cuando llegué constaté lo que veo en esos periódicos y en esos accidentes. Veo enormes áreas de oportunidad en el transporte público, en la infraestructura, en la capacitación de los operadores, en los vehículos. Por Dios, traemos circulando a microbuses y a combis que deberían de estar en chatarra, en cambiar ese parque vehicular. Es mucho más económico cambiar parque vehicular que construir trenes bala, y ayudan muchísimo estos temas. Leía acerca de sus accidentes en las diferentes rutas, y leía como en México que esto suma víctimas normales cada día. Nos platicaba el doctor Miguel González hace rato de que hace una semana murieron 10, y hace unos días 20, y hace otro poco 30, y hace... ¡Qué bárbaro! ¿No nos vamos a indignar los peruanos de que esto esté sucediendo? ¿Cuándo nos vamos a organizar para tratar juntos entre todos de ponerle un alto a esto? La Policía Nacional de Perú, por ejemplo, refleja en este accidente también reciente, con muchas víctimas menores de edad, que los choferes iban ebrios y a alta velocidad. Válgame, estos temas son evitables. No deberían de estar muriendo nuestros niños y nuestras mujeres por conductores ebrios y que vayan rápido, y menos en esta era de la tecnología donde ya los podemos monitorear. Otro gran reto en América Latina y especialmente en Perú tiene que ver con los mototaxis. Qué bárbaro lo peligrosos que son los mototaxis. Son muy económicos, ayudan en muchas provincias y en muchos lugares por los costos del hidrocarburo, pero son unos ataúdes rodantes. Y si no educamos bien a los conductores acerca de sus limitaciones y de sus riesgos
y si no los vigilamos bien para sancionarlos donde sea necesario, causan muchas muertes y lesiones y daños y costos. Los límites de velocidad, que por cierto, ayer íbamos a todo vuelo ahí en Perú, increíble el tráfico en Lima, y llegamos a Callao y de repente mi operador despacito. ¿Por qué? Porque funcionan las fotopapeletas, porque es lo probado, porque es increíble que no intervenga un oficial de tránsito y que sea democrática la multa para todos, y porque sobre todo hace que haya cumplimiento. En México ya hay equipos de fotomulta para infraccionarte si no llevas el cinturón de seguridad, si das una vuelta prohibida a la derecha, no nada más de velocidad, si invades la franja peatonal, si te cruzas en amarilla. Las fotoinfracciones son la manera en la que Francia, Alemania, Estados Unidos y los países más desarrollados, las fotopapeletas, han logrado contener las conductas de los motoristas. Entonces aquel populista demagogo que diga que va a quitar las papeletas electrónicas va a costar muchas vidas. Acuérdense, para que los conductores de esta ciudad cambien sus hábitos, va a haber que estar dándoles duro en donde más les duele, que es en la cartera. Y con ese dinero que recauden nuestras policías y nuestros municipios, hay que invertir en la infraestructura peatonal, en la infraestructura para la movilidad. Por ejemplo, las carreteras de México, las rutas están llenas de estas rampas de frenado. Vienen los trailers, se quedan sin frenos, porque es muy común que se queden sin frenos, y en vez de ir a matar a no sé quién allá abajo de la pendiente, tienen sus salidas cada ciertos kilómetros en donde hay pendientes, en donde metes a tu camión, se hunden en tierra, en grava, y no chocas y no matas a nadie con todo y tu carga. Se sabe, por ejemplo, además de que la infraestructura puede perdonar en una visión cero sistémica, que descender 5%, por ejemplo, la velocidad media de una vía, puede reducir en 30% el número de accidentes con víctimas mortales. ¡Órale! ¡Qué dato! ¡Qué increíble dato! Vamos a meter radares en todas las vialidades donde están muriendo los peruanos. Vamos a anunciar los lugares como en Francia, en donde mueren los peatones, para que estos que andan por ahí se cuiden más, porque hay muchos focos rojos en donde son más riesgosos. Vamos a hacer la alcoholemia a conductores, que por cada peso invertido en un programa de alcoholemia en conductores, te ahorras 56 pesos. Si tú haces control de alcoholemia aleatoria, bien hecha, a lo largo del territorio nacional, si tú equipas a cada policía y le das la ley para que pueda hacer a cualquier conductor que sople, vas a disminuir notablemente los accidentes viales. Así lo hemos hecho en la Ciudad de México, en Guadalajara, en León, con resultados increíbles. También es muy importante cuidar a los ciclistas. Nuestras ciudades no pueden pensarse con más estacionamientos y más vehículos. Al contrario, hay que limitar los vehículos y hay que facilitar otras formas de movilidad, como el ciclismo, con sus carriles designados y con toda la campaña que tiene que ir alrededor de los ciclovías para respetar a los usuarios vulnerables que son los ciclistas. Este foro acaba de ser ahorita en la ciudad de Lima en febrero, y ahí están los actores locales que están promoviendo el uso de la bici. En México está creciendo enormemente en todas nuestras ciudades el uso de la bicicleta y el poder que tienen las organizaciones ciclistas. Otro gran reto, el tema de las motos. El parque vehicular peruano
de motos, yo creo que ya rebasa los 2 millones de vehículos, muchos de ellos de baja cilindrada. Las facilidades de compra de una moto son tales que cada vez los ciudadanos van a ir más por las motos, y además en este tráfico la viabilidad de llegar a una cita sería más alta si vas en moto, porque puedes evadir el tráfico de una mejor manera. Pero tiene que haber entonces un plan nacional de seguridad vial en motociclismo, y tenemos que educar a los motociclistas y tenemos que dotarlos de una norma que haga obligatorio el uso de cascos con altos estándares, porque salvan vidas, y no cascos chafas porque son más baratos. Y hay toda una serie de estrategias iberoamericanas para las motos que, si quieren, pueden observar en el OICER, y hay un plan modelo para el tema de motos. Pero el tema de motos en América Latina llegó para quedarse, y antes de que nos agarre por sorpresa hay que entrarle adelante al tema con mejor normatividad, como nos lo han mostrado ciudades hermanas como Cali, Bogotá y otras. Y sobre todo, un gran reto va a ser educar a nuestra población, porque veo una movilidad en Perú, como lo dije ayer en el radio, caótica. Hasta yo me espanté, y soy bastante hecho en la Ciudad de México, que es caótica también y que es difícil. Aquí está el nivel de agresividad en la conducción, es alarmante, es peligroso. Me espantó en varias ocasiones los riesgos en los que poníamos a los peatones sin darnos cuenta. Al menos mucha gente no se da cuenta de estos enormes riesgos. Todo el mundo va hablando con su móvil cuando va manejando, todo el mundo. Esa es otra infracción que debemos de tener con fotomultas. Y hay muchos riesgos para los niños, para los viejitos, para los peruanos en general. Muchos retos. Creo y veo oportunidades importantes. Y con esto quiero terminar, porque las oportunidades le quitan lo fatalista a esta presentación de ver una realidad tan dura, y nos dan una ruta crítica. Y veo varias oportunidades. Una de ellas tiene que ver con las agencias internacionales, como el Banco Mundial, como el CAF, como el BID, como UNICEF, como la OMS. Todos ellos se han dado cuenta que las muertes y las lesiones causadas por los accidentes impiden nuestro desarrollo económico y social. Y es muy bueno tener estas agencias internacionales presionando al gobierno de nuestro país. Pero es muy importante que los peruanos se den cuenta de que este es un tema que los daña enormemente, como individuos, como familias, como comunidades. Veo oportunidades en que hay un eco en la agenda global que está haciendo que este tema se vuelque a la política nacional. La propia Banco de Desarrollo de América Latina, antes Corporación Andina de Fomento, ha hecho pactos regionales para reducir a la mitad, no nada más los muertos, sino los accidentes, los heridos, los discapacitados, los costos. Y ellos trabajan con nuestros gobiernos. Entonces este es un tema que ya está en el discurso y en la agenda regional. Métanse al sitio web de nuestro Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, ahí está el link. Métanse y vean los documentos que tenemos ahí, rectores, porque este Observatorio Iberoamericano, del cual Perú es parte, ahí he tenido la oportunidad de colaborar mucho con mi general Enrique Medri, que ha representado muchas veces a su país en estas reuniones junto con policías nacionales del Perú, y veo una gran oportunidad en que Argentina, Colombia, Uruguay, Chile estén avanzando de manera fuerte en materia de seguridad vial, porque son sus vecinos y porque hay que aprender mucho de ellos y de cómo le están haciendo. Este observatorio, conformado desde el año 2011, me parece, o 2012, le ha dado muy buenas ideas al país, y bien haríamos en copiarlas más a fondo en Perú. Veo una gran oportunidad
en este foro y en todos los aquí presentes, en el Consorcio de Tránsito Ciudadano y sobre todo, enorme oportunidad en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, porque involucra al ministro de Educación, al de Transporte, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior. La seguridad vial y la movilidad se atienden de manera integral. Se articula actores del sector privado, del sector académico y de los sectores sociales, con los actores gubernamentales en todos sus niveles. Es una gran oportunidad que esté este consejo y habría que escuchar lo que nos van a comentar ahorita de este consejo su propio Omar Adolfo Rebolledo, o creo que segundo Emilio, que va a venir a platicar con nosotros después de esta charla. Veo ahí una enorme oportunidad en el liderazgo que puede tener este consejo a nivel nacional para articular a Perú atrás de la seguridad vial. Y aquí en este foro veo la mayor oportunidad y le agradezco al consorcio y a Vincius el haber impreso esta antología que preparamos para ustedes. Les pido que la vean con calma porque mis palabras se las llevará el viento, pero si leen esto y lo estudian, van a ver aquí 10 documentos que considero clave para que toda esta comunión que estamos haciendo en el evento de este tema nos una a todos en una visión cero, nos una a todos en las estrategias probadas y en lo que hace falta. No hay que inventar el hilo negro. Entonces van a ver aquí el plan mundial, los pilares del decenio, las diferentes estrategias. Esta actualización que les estamos dando trae un libro muy reciente de la Organización Mundial de la Salud, que es el paquete de medidas técnicas de seguridad vial, se llama Salva Vidas, y ya nos hablaba la doctora Beatriz, la maestra Beatriz, de su revisión de los 29 artículos de la literatura, totalmente de acuerdo con su exposición. En este tema no hay que inventar el hilo negro, en este tema hay que copiar lo que han hecho bien otros países. Y lo que está proponiendo el consorcio tiene mucho que ver con estas buenas prácticas a nivel global. Entonces, me voy con la certeza de que muchos de ustedes van a tener este material y a poderlo leer y revisar y poder de ahí contribuir con sus puntos de vista. Yo creo que es muy importante que empiece a permear el enfoque del sistema seguro. Si queremos tener una visión cero muertes, cero heridas, cero discapacidades, tenemos que ver la movilidad con una visión sistémica. Y una visión sistémica involucra a todos, involucra a los que conducen, a los que caminan, a los datos, a los que gobiernan, a los que producen. Una visión sistémica involucra a todo Perú y a todos los actores de Perú. Se saben y conocemos ya las mejores prácticas: cinturones en todos los ocupantes, no distractores, sistemas para los niños, el alcohol, la velocidad, los cascos. Pero hay muchas medidas de ingeniería de bajo costo, hay muchas maneras de que los vehículos no sean tan inseguros y de mejorar la atención a los heridos. Pero una parte muy importante, si no es que la más importante, ¿para qué están nuestras leyes en Perú si no las cumplen? ¿Para qué están los reglamentos si no los sancionamos a los que los incumplen? ¿Por qué se portan así los peruanos en el tránsito? Porque no pasa nada y no los castigamos y no los identificamos. Entonces hay una gran oportunidad en el camino que ha recorrido el mundo entero para saber cuáles son las mejores prácticas, y en este documento las hemos preparado. Y concluyo con este pensamiento porque creo que la Agenda 2030 y los nuevos objetivos de desarrollo sustentable son sin duda alguna la oportunidad más importante.
Las metas del decenio 2011-2020 se han cambiado, se han articulado, y ahora el objetivo número 3 de la Agenda 2030 es reducir a la mitad el número de muertos, heridos, discapacitados y accidentes que suceden en las vías del planeta, reducirla a la mitad para el 2030. ¿Por qué? Porque para el 2020 no lo vamos a lograr en América Latina, y entonces vamos a tomar otro decenio de acción por la seguridad vial. Se renueva el decenio de acción con los objetivos de desarrollo sostenible nuevos. Y también hay un objetivo 11.2 que obliga a nuestras naciones y a sus estados a crear sistemas de movilidad segura, eficiente y sustentable para todos los habitantes de este planeta. Y ahí hay una gran oportunidad en mejorar. Ahora que pavimentemos todas las vías que no están pavimentadas, hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con buen diseño de infraestructura, con una visión cero, y la pirámide de la movilidad con el peatón hasta arriba, con el usuario vulnerable y con discapacidad hasta arriba. Esos botoncitos en los semáforos que hay en Estados Unidos, donde le aprietas y llegas a cruzar una calle, se espera unos segundos y se pone en rojo para los coches, te deja pasar y ya pasaste y sigue en verde. ¡Qué buen invento! ¡Qué sencillo! ¡Qué civilizados son los europeos y los norteamericanos! Entonces la Agenda 2030 es una gran oportunidad, porque este tema de la movilidad llegó para quedarse en el diálogo internacional y en el discurso internacional. Les puse hasta el final del libro los últimos dos, el último paper, el último documento, tiene los objetivos globales de desempeño en seguridad vial, que van a ser de seguimiento voluntario para los países. Y yo los invito a que Perú y a que presionen para que Perú se sume a estos objetivos globales de desempeño hacia el 2030, y son los siguientes temas. Tiene que haber un plan de acción nacional para los próximos años en esta materia, multisectorial e integral. Tenemos que tener un marco jurídico que se acople al marco jurídico internacional. No hay que inventar el hilo negro, hay que homologarnos entre los distintos países, y al interior de la República tenemos que homologar el marco jurídico. Cada vez que construyamos un nuevo camino, como esta carretera central, que entiendo está en muy malas condiciones, hay que irla arreglando, pero hay que calificarla. Y hay un sistema de darle desde 0 a 5 estrellas a nuestros caminos, dependiendo qué tan bien pensados están para proteger a los niños y a los usuarios vulnerables y a los peatones. Entonces, al construir nuestras vías, debemos de calificarlas y asegurarnos que tengan 5 estrellas en cuanto a protección de nuestros usuarios vulnerables, y no 5 estrellas para que el automovilista vaya primero y sea lo más importante, que es como hemos construido nuestras ciudades. Las carreteras de Perú podrían cumplir estándares. Hay un programa internacional que se llama el IRAP, es el International Road Assessment Program, el programa internacional de evaluación de carreteras, porque las propias carreteras deben de cumplir estándares técnicos para ser más seguras. Nuestros vehículos, si aplicáramos la revisión técnica vehicular como debe de ser, no estarían circulando más de la mitad de todas las combis y microbuses que vi llevando a transporte público, y yo creo que sacaríamos al 30 o 40% de la flota vehicular de Perú, porque vi muy amolados los vehículos, viejitos, sin frenos, sin ABS, hay que renovar las flotas, sobre todo las de transporte público y de pasajeros y de carga. Hay que meter las papeletas electrónicas en todas las vías, si se puede, porque es lo que mejor funciona para que respetemos los límites de velocidad. Si un carro va a 30 y te pega, la probabilidad de morir
es casi cero. Pero si va a 50, la probabilidad de morir es casi 80%, y si va a 100, se mueren todos. Entonces, la velocidad en la vía es uno de los factores más importantes que tienen como reto. Que todos los ocupantes lleven cinturones y sistemas, que todos los motociclistas lleven un casco estandarizado, que los niños vayan bien protegidos, que los que toman no manejen, que los que usan drogas no manejen, porque la policía los va a identificar y los va a sancionar. Que la gente no use el celular cuando maneja, gran reto en todos nuestros países. Que los transportes de larga distancia no puedan manejar 10, 12 horas al día, no sé si eso suceda mucho aquí, pero también el cansancio de los conductores genera muchos accidentes. Y que ya que sucede un accidente, llegue una persona que sepa qué hacer, que esté bien capacitada, que te atienda de manera adecuada para salvarte la vida, y que llegues a una institución donde te pueden salvar la vida porque tienen el equipo y el conocimiento para hacerlo. Esas son las metas voluntarias de la Agenda 2030. A México nos falta mucho por cumplirlas óptimamente, como estoy seguro que en Perú también hay muchas áreas de oportunidad. Por eso los invito a conocer este simbolito amarillo, a usarlo, a creer en que sí podemos lograr estos cambios y sobre todo a actuar, porque juntos vamos a poder hacer la gran diferencia. Muchas gracias.